Buen día a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar. Alicen, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Días. ¿Qué tal por estas clases virtuales? ¿Les gusta o no les gusta? Ala, Nada, Alicen, porque mejor da sueño. ganas de acostarse mejor. Sí, y aparte de eso, a veces algunos ni atienden, como que No entiendo nada. Para eso, no se entiende nada tampoco. A ver, ¿qué nos toca ahorita? No lo sé, yo ando perdida. Biología. Biología. pero ¿y qué estamos? Yo no sé en qué estamos. Uy, perdido, como siempre. Clases. El David ha de ser ese. Perdido. A ver, déjenme ver, nos toca biología, ¿no? ¿Qué ve, diseño usted? Va. Yo porque tengo full cursos, tengo de noveno a tercero, entonces ya me pierdo en qué estamos en cada curso. Y química y biología, ¿no? Eh, En cambio, Sí, Ya ustedes clases a tienen uno. novenos también, dice, son Ya. Ah, biología, dicen, no, Dios mío, yo ya puse química, esperen, esperen. Química estaba, y en biología de los ácidos nucleicos, ¿no? Ah, sí, sí, ahí está. sí. Ya ven, perdidos ustedes también. Mandaránme los deberes, verán que pueden enviarme hasta que acabemos la clase de química, que no sé qué hora es, pero bueno, hasta ahí. En serio, y a mí me dijeron poquitas. Nada, la otra No, no semana. era de presentar la otra clase, dice. Sí, pero eso digo, hoy tienen que enviarme con constancia de que ustedes tienen hoy el deber. De ahí recojo el sábado. Sí tengo, Alicen, pero el sábado Saludos. recoja, Alicen. Sí, sí, dicen el sábado, rector. Exacto, ustedes hoy me mandan que sí tienen el deber y el sábado recojo y si no me mandan hoy, pues ya atrasado. Y de los otros, dicen, también. Exacto, de los otros deberes también. Ah, Todos los deberes. Hoy debían entregar uno y ese me mandan al WhatsApp. Y también a la semana pasada tenían que entregar otro y ese también me mandan al WhatsApp. A ver, ahora sí vamos con la evolución de la vida. Algunos ya me mandaron, otros todavía no. Yo solo recuerdo nomás que hoy me envían para tener no mandó constancia Ya voy nada. a enviar, Alicen, buenos de que días. ustedes sí tenían buen día, de que ustedes sí tienen, obviamente, los deberes puntuales y si no, pues ya la otra semana atrasado. Si no, me han enviado hoy la constancia de que sí tienen. Ya. A ver, vamos a empezar con una nueva Alicen, unidad. sí tengo, ya voy a enviar. Entonces voy a enviar nomás ya. Eso, ya envíe nomás, Josecito. Yo no tengo Sí puedo celular, enviar hasta dicen. la noche, Alicen. Hasta la noche, Dios mío. No Yo tengo no tengo internet, celular, dicen. dicen. Hoy hasta las 7 de la noche No recibo. tengo internet, dicen. Ya no es culpa, ya entonces ¿con qué estarás con megas? Dicen, pero yo no tengo celular, vaya, dañé ya. Sales de humo, dicen. Y entonces ¿con qué estarán conectados con el Yo 7? estoy en la laptop, dicen. Por eso pues ya puedes enviar por ahí. Toma foto con la ¿Y cómo laptop. tomo? Con la laptop. No vale la No, cámara. pueden, de todo se quejan, pero no hay soluciones para ustedes. No, ya hasta las Me 7. A envío las por 7 correo, manda, dicen. Alicen, por favor. Verán hasta las 7 de hoy, si no ya Por correo le mando, dicen. por correo, Ya, por señal de ya, dicen, ya. por servientrega, por donde ustedes quieran mandar. Ya. Por pedidos ya le mando, dicen. Eso, y de ahí con una comidita, gracias. Desayuno, que no he desayunado. Todo mundo, Alicen, ahorita estamos con Ya está sueños, abierto el con bar, dice. desayuno, sin desayuno. Me Lleguen levanté a las 5 a eso. las clases ya. Ya, y Ya está sí. abierto el bar, dice. Ya a las 10 nos vamos al bar. ¿Qué digo? A las 10:40. Pero la Alicen no sabe fiar. Ya, listo. A ver, ahora sí. Ya ven, nos vamos a iniciar con un nuevo tema que se le denomina evolución de la vida.
Como su nombre mismo lo dice, pues vamos a ver en este caso cómo se ha originado la vida, cómo se ha originado en este caso varias teorías acerca de la evolución de las especies. Y pues tenemos a nuestro querido, en la antigua Grecia pues se puede decir que pensadores, filósofos denominados en ese entonces, teníamos a nuestro Anaximandro, el cual nos decía y el cual planteaba orígenes de las especies, varias teorías sobre los orígenes de las especies. Pero fue durante pues el siglo XIX y XX cuando se elaboraron más teorías al respecto. Él solo como que pensaba y planteaba de, a ver, ¿cómo se originaron las especies? Entonces, en este caso, pues ya más adelante, durante el siglo XIX y XX, ya se elaboraron más teorías al respecto de la evolución de las especies. Y muchas veces, pues estas teorías que se crearon eran muy influenciadas por las creencias religiosas de la época, o también estaban basadas en observaciones científicas, pues de nuestros queridos filósofos pensadores en ese entonces. Y por ello, pues obviamente vamos a conocer algunas de estas teorías que fueron creadas en ese entonces. Y después, pues vamos a ver hasta la que conocemos actualmente. Entonces, en cuanto a, tenemos dos teorías que ambas están basadas en la interpretación literal de la Biblia. Dos teorías. Como menciono, estas teorías se puede decir que están teorías creacionistas, por así decirlo. Tenemos la teoría fijista y tenemos la teoría catastrofista. Dos teorías, como menciono. ¿Cuáles? Pues la teoría fijista y la teoría catastrofista. Dos teorías en cuanto a la evolución de las especies, pero en ese entonces, ¿no? En el siglo XIX y XX. Listo. En- Lice, ¿eso está en el módulo o no? claro, donde dice evolución de la vida, unidad 3. Ay, 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 yo estoy perdido, Lice, ya me encontré. Ya le encontró ahí. Búsquele nomás, me avisa si asoma o no asoma. La teoría de evolución de Francisco Ayala. Eso, por ahí Mm, está, por las teorías de la evolución. Evolución de las especies, por ahí. Ya. La 3 dijo Licen. La unidad 3 sí, si no estoy mal, sí. Sí, Clasificación sí, de ahí los está, seres Lice. vivos. ¿Qué? Ay, Dios mío. Aquí está, pues, Licen. Unidad 3, evolución de la vida, ahí es, licenciado o no. Eso, y sí, muy bien. Después de la Don también unidad está. 2 que ya vimos los ácidos nucleicos, ahí tenemos la unidad 3 que dice evolución de la vida. Y Ah, de ya vi, Licen, ya vi. Ya. evolución de la Dos vida. unidades, tres, dicen. Teoría de la evolución. L, serio. Sí, por eso me confundo. Y ahí de ahí tenemos la teoría de la mar, de Darwin. Ya vamos a ver esas teorías también. De Francisco Ayala también ya vamos a ver, ¿no? Todas esas teorías. Ya. Entonces, en cuanto a las teorías creacionistas, pues tenemos la teoría fijista y tenemos la teoría catastrofista, las cuales pues son dos que se basan, como menciono, en la interpretación literaria de la Biblia. Ya, listo. Entonces, ¿qué nos dice la teoría fijista? Según esta teoría, se puede decir pues que todas las especies tienen origen en cuanto a la creación de la Biblia y que todas las especies se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. Eso nos dice la teoría fijista. Se puede decir que esta teoría fue aceptada durante muchos años como válida, pero después existieron muchas preguntas que la teoría fijista no pudo explicar. Por ejemplo, que de dónde salen en este caso los fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. Porque recuerden que la teoría fijista que nos dice que todas las especies tienen origen, en este caso tal cual, eh, fueron creadas hasta la actualidad, que no ha existido pues cambios, nos dice esta teoría. Y de ahí surgen, como menciono, todas estas preguntas
que no pueden tener explicación en esta teoría de la existencia de fósiles, ¿no? De muchas especies que son diferentes a las especies actuales. Y entonces surge después de ello la teoría catastrofista, que según la teoría catastrofista, pues hubo extinciones de algunas especies que coincidieron pues con las catástrofes descritas en la Biblia. Y así pues resolvieron en este caso esas preguntas sin responder en cuanto a la anterior teoría. Y entonces, pues se podría decir que todas estas catástrofes explicarían la existencia de los fósiles de las especies, que obviamente ya no existen. Como mencionaba, pues nuestra teoría fijista de que las especies son tal cual las crearon y hasta ahora en la actualidad siguen así. Y por eso las preguntas, ¿no? Y entonces en la teoría catastrofista, pues hubo, como menciono según esta teoría, decía que hubo extinciones de algunas especies que coincidieron en este caso con las catástrofes descritas en la Biblia. Entonces, por eso estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de especies pues que ya no existen. Esto en cuanto pues a esta teoría, ¿no? Estas dos teorías. Pero después ya fueron muy criticadas en este caso y ya les consideraron como no válidas, ¿no? Para la época. Y después, en 1809 Lamarck, que ya vamos en cuanto a la teoría de Lamarck que tenemos pues en nuestro librito, la hipótesis de Lamarck en este caso, ¿qué nos dice Lamarck? Pues en 1809 Lamarck publicó su obra filósofa, en este caso, que se le denomina o que se le interpreta como la primera teoría evolucionista de la historia. En este caso, pues hasta de la historia científica moderna se puede mencionar. Entonces, ¿qué menciono? Pues que en 1809 Lamarck, que en este caso es un, es un filósofo, él nos menciona una teoría que puede ser considerada pues como la primera teoría evolucionista hasta pues en este caso hasta la historia científica moderna, la cual nos menciona que tiene pues tres tipos en este caso en la teoría. Nos menciona el primer tipo que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. Él sí dice en este caso pues que todas las especies que existen hoy en día proceden de especies anteriores y que a partir de las cuales obviamente se han originado mediante cambios sucesivos. Esto en cuanto pues a la evolución de las especies. Recuerden que estamos hablando pues todo de la evolución de las especies, la evolución de los animalitos. Entonces, podemos decir que la mar tiene tres puntos en su teoría. El primero, que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. El segundo punto, que estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos. ¿Qué quiere decir esto de esfuerzo intencionado? Pues que menciona en este caso que, por ejemplo, aquí les he colocado un grafiquito para explicarles mejor. Déjenme hacerle más grande el grafiquito. Ya. A ver, aquí tengo el grafiquito en el cual, que nos dice, se puede decir que los cambios producidos por un esfuerzo intencionado es cuando, por ejemplo, existen los antecesores de las jirafas, en este caso de las jirafas actuales, serían unos animales de cuello corto, parecidos a los okapis actuales. La Mar nos dice que los antecesores de las jirafas actuales serían animales de cuello corto. Miren ustedes, aquí tenemos las jirafitas que él dice pues que serían animales de cuellos cortos. Después, cuando ya escasea la alimentación, en este caso en la parte de abajo, los individuos se esfuerzan aún más para llegar a las capas de las plantitas, en este caso más altas, a las plantitas, sí. En este caso a los árboles, miren aquí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cuando ya no hay alimento en la parte de abajo de los árboles, ¿qué hacen las jirafitas? Pues ellas, obviamente, realizan un esfuerzo para llegar a las capas del follaje más altas, ¿no? Miren, aquí están. ¿Sí ven?
Aquí tenemos en los arbolitos, ya ellas hacen un esfuerzo para llegar más alto y así obviamente llegar a las hojitas de su alimento. Entonces, de esta manera se puede decir que se alarga el cuello, ¿no? De esta manera, pues ellas al momento de hacer ese esfuerzo alargan el cuello. Y ahí voy a lo que menciona que los cambios producidos por un esfuerzo intencionado de los organismos em, tiene en este caso nuestra teoría de Lamarck, ¿no? Que él va en este caso a esto de que se produce un esfuerzo intencionado y que hacen las jirafitas, están esforzando obviamente su cuellito para poder llegar a las hojitas más ¿De dónde? del árbol. Y el carácter mencionado, cuello largo, pasa a los Cable. descendientes. Am, ya, listo. Entonces, el carácter cuello largo pasa a los descendientes, que a su vez pues alargan más del cuello. Y así sucesivamente hasta llegar a las jirafas actuales, que obviamente tienen un cuello súper largo, ¿no? Y eso nos dice Lamarck que sucede. Debido al esfuerzo intencionado, pues obviamente crean este carácter de cuello largo. Y este carácter de cuello largo, según Lamarck, pasa a sus descendientes y así sucesivamente hasta llegar a las jirafas actuales. Eso nos dice Lamarck en cuanto a sus explicaciones. Listo. Preguntas hasta aquí. Con grafiquito y todo, verán. Después, profe, no entendí nada. Si No son. entendí nada. Ya ven, el David tenía que ser. Él ni en presencial entiende, peor en virtual. La Moni está por ahí. Sí, licenciada, buenos días, ya me ingresé. Ya. Listo. Se fugó de clases, por eso no entró. Se fue al baño. Se fue al bar. Se fue al bar. Me da No lo hambre. vieron, dice. Ya. Entonces, en cuanto a Hay la... bar virtual, dicen. Bar ¿Mandé? virtual. Bar Bar virtual, ahí virtual. dicen. Ya voy a hacerme yo el bar virtual. Y con pedidos ya les mando a su casa. Hamburguesa, por favor. Ya, listo. A ver, seguimos No, entonces. Ya no, no, vemos. dicen. Ya vimos el punto, el segundo punto, ¿no? Que tiene la marca en cuanto a su teoría. Ahora vamos al tercero. Nos dice que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo, estos solo los que resultan beneficiosos pasarán a los descendientes. Nos dice la marca. Entonces, ya hemos visto pues los tres puntos. El primero, todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores. Muy bien. Segundo, los cambios que se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos, pues se puede decir que pasan en este caso estos caracteres adquiridos a sus descendientes. Los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo que resultan beneficiosos pasarán a sus descendientes. Y por ello, pues se puede mencionar que, que solo los beneficiosos pasan a sus descendientes. O bueno, según la teoría de Lamarck, dice eso, ¿no? La cual, pues, actualmente ya no se acepta la teoría de Lamarck. ¿Por qué? Pues por dos razones muy importantes se puede mencionar esta teoría, ¿no? Existió muchas críticas en esa época para Lamarck y pues obviamente se puede decir que los motivos por los que entonces se rechazaron esta teoría fueron porque Lamarck no aportó las pruebas necesarias, las pruebas imprescindibles para sustentar su teoría, ¿no? Que él menciona. Y también los científicos de la época consideraban que existe, pues, muchos caracteres que los organismos no es posible pasar a sus descendientes, ¿no? Como por ejemplo esto del cuello largo. Ellos decían, no, y genéticamente cómo eso es posible. Entonces fue muy criticada esta teoría, como mencionó, porque no existían respuestas para las preguntas que realizaban los científicos. Y por ello actualmente ya no se acepta esta teoría de la marca, por dos razones. La primera, los caracteres que pasan a la descendencia son los caracteres heredables. Y esta información de los caracteres heredables se encuentra en el ADN.
Y obviamente como se encuentra en el ADN, los organismos no pueden inducir cambios voluntariamente sobre este ADN y por lo tanto no hay esa intención de evolución que mencionaba que a través del esfuerzo intencionado ellos crecían en este caso el carácter de cuello largo. Como menciona, estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado. Y aquí, pues científicamente explicado, no sucede ello, porque todos estos cambios se encuentran en el ADN. Y no existe la posibilidad, como mencionó, de hacer cambios voluntariamente sobre el ADN. Por lo tanto, pues no hay esta intencionalidad en la evolución. Y también pues los cambios físicos y fisiológicos que puede favorecer un organismo pues no afectan al ADN y por lo tanto no pasarán a sus descendientes, como dice Lamarck, que el carácter de cuello largo él es beneficioso, entonces él va a pasar a sus descendientes. No, los cambios físicos y biológicos son los que en este caso pasan y no afectan al ADN. Por lo tanto, como menciono, no pueden pasar a sus descendientes, ¿no? Los cambios físicos y fisiológicos. Solo los cambios que están en el ADN, esos pueden pasar a sus descendientes. Entonces, de ahí, pues obviamente ya quedó refutada esta ley, porque pues no es correcta, se puede mencionar, ¿no? En cuanto a la teoría de la marca. Y ahora vamos a hablar de la teoría de Darwin. La teoría de Darwin o del darwinismo. Recuerden, ya hemos visto pues la hipótesis de Tamar y ahora vamos con la teoría de Darwin. Listo. Charles Darwin, en este caso, pues se puede decir que es uno de los científicos más conocidos, ¿no? E influyentes de la historia de la biología. Se puede decir que Darwin destacó por sus grandes dotes como observador naturalista. Les cuento, story time del Darwin. Él, en este caso, estudiaba medicina, pero después de abandonar los estudios de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo, pues, de un Beagle, que es un barco, ¿no? Y este viaje duró 5 años. Durante este viaje, Darwin llevó a cabo numerosas expediciones a tierra firme. Y en el transcurso de todas estas expediciones que duró pues durante los 5 años, observó las variaciones de diferentes poblaciones cercanas en el espacio. En este caso están cercanas en el espacio, pero separadas por barreras geográficas, como las poblaciones de los pinzones, ¿no? En las Islas Galápagos. ¿Cuáles son las barreras geográficas? Pues que cada uno de los pinzones son diferentes porque están en diferentes islas. Entonces, obviamente, son poblaciones cercanas en el espacio, pero separadas por barreras geográficas, que son las diferentes islas, ¿no? Entonces, él también elaboró detalladas descripciones de toda la flora y fauna que él iba estudiando y también tomó muestras de fósiles animales y vegetales, en este caso para también posterior a ello, pues, el estudio, ¿no? De todo ello. Después de estos 5 años, pues él dedicó su vida al estudio de las notas y de las muestras recopiladas. Se puede decir que todos los datos obtenidos, perdón, de este estudio apuntaban hacia la teoría evolucionista. Y fue en 1858 que un joven científico llamado Alfred remitió sus teorías evolucionistas a Darwin. Él envió las teorías que tenía Alfred estudiadas, las envió a Darwin. Y así, pues viendo los numerosos puntos que tenían en común las dos investigaciones, los dos decidieron publicar conjuntamente sus opiniones en la revista de la Sociedad Linneana. Y después, pues ya después de varios años, en 1859, Darwin en cambio publicó su obra de El origen de la vida o El origen de las especies, en la que pues exponía ampliamente la teoría sobre la evolución de las especies. Y ahí es como surge la teoría de Darwin. Si ven, aquí surge después del story time que me he pegado para ustedes de cómo surgió esta teoría, pues ahora ya saben cómo surgió la teoría de Darwin, ¿no? Fue a través de los 5 años que él tuvo, en este caso de viaje, en un barco, recuerden, ¿no? Y pues Darwin se puede decir que tiene 3 puntos fundamentales en cuanto a su teoría. ¿Cuáles son estos 3 puntos? La variabilidad,
la adaptación y la selección natural. Son tres puntos que él tomó muy en cuenta y que se parecía igual con la teoría de Russell, en el cual nos dicen que la variabilidad representa a todas las poblaciones de seres vivos que obviamente no son uniformes, sino que representan una cierta variabilidad. Ya sea mayor o menor en función de las especies observadas, pues presentan una variabilidad. No todas las especies son uniformes. En cuanto a la segunda, pues es la adaptación. Ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie, pues de entre toda la variabilidad existe en este caso una adaptación. Y obviamente habrán algunos individuos que quizás presenten unas características más adecuadas al medio ambiente y al nuevo ambiente también que otras. De ahí el nombre de adaptación, ¿no? Aunque existe pues un cambio desfavorable en el ambiente, siempre existe esto de la adaptación. Los animalitos pues obviamente se van adaptando depende del nuevo ambiente. Y siempre existe pues individuos que se adaptan más fácilmente que otros, ¿no? Y finalmente, el tercer punto que menciona Darwin es la selección natural. En la selección natural, pues se puede decir que los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia, pues que los otros que no están tan adaptados, ¿no? Hasta se podría decir que los individuos que no se adaptan al nuevo ambiente, pues obviamente ya podrían morir debido a que no existe una adaptación correcta. Y como menciono, en la selección natural, pues los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia que los que no están adaptados, ¿no? Entonces, en cuanto a la teoría de Darwin, él nos menciona igual, cuando hablando pues en cuanto de sus tres, la variabilidad, la adaptación y la selección natural. Por ejemplo, aquí tengo una fotito que cuando se puede decir que escasea el alimento, los individuos con el cuello más largo llegan mejor a las capas superiores del follaje. Y quiere decir obviamente que las jirafas con el cuello más largo están más adaptadas que las otras jirafas. Entonces por ello pues vendría ya a la extinción de la especie de cuello corto y las mejores adaptadas pues serían las jirafas con cuello largo. Y en cuanto a los individuos con el cuello más largo, obviamente su reproducción será con mayor facilidad y dejarán más descendientes, aumentando así pues la producción en la siguiente generación. Y por eso, como menciono, la selección natural seguirá actuando generación tras generación hasta dar lugar a las jirafas actuales, ¿no? Como menciono, siempre las mejor adaptadas, pues obviamente se reproducen más fácil. ¿Sí ven? Listo. Preguntas. No entendí. No entendí, pero sí. No entendí, pero sí entendí. Ya. A ver, preguntas. Pregunten, chicos. Verán que hoy y siempre las clases obviamente pueden preguntar todo. Igual de la clase anterior, ¿no? Que también fue virtual y ahí sí ya no pudieron preguntar nada pues porque ya fue video nada más. Pero hoy sí pueden preguntar. Dice, profe, esta parte no me quedó claro. Claro, yo con gusto te repito. Pero no dicen nada, Dios mío. Dicen, pero en el módulo lo que está hablando no lo encuentro. Dios mío, perdido. A Sí, ver, dicen, ¿dónde que está? Pues yo estoy buscando, pero no encuentro esos puntos. aquí está pues la teoría de Darwin. Aquí está el animalito en la foto. De ahí dice, selección natural. Lo que he hablado yo de la selección natural. En resumen, No obviamente, es aquí. en el libro está más... Ah, ya, listen, está después de lo que, a ver, ¿cómo se llama? De evolución de la vida, Eso. la teoría de Darwin. Sí, eso estamos viendo. Ya vi, listen, ya vi. Ya, Dios mío, ya ven. Ya. La teoría de Darwin en cuanto a la selección natural que ya menciono. Recuerden que ella pues llevó a cabo la evolución, la variación también que ya vimos, la selección natural que está aquí, la variación o también llamada la variabilidad.
que tenemos aquí, dice la variación y la sobreproducción, la lucha por la existencia, pues que tiene que ver en este caso con la selección natural, ¿no? Y la adaptación en el libro, ¿sí ven? No, 40. Listo. Los pinzones de Darwin en este caso, pues son acorde a la teoría de, de, de- del Darwin, ¿no? Que también tenemos ahí. Si ven los pinzones de Darwin en el libro, Sí, Esos está un gorila monitos, y después ya va. eso ya después del gorila va la selección natural, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Después va la variación o variabilidad que les he dado, la sobreproducción, que obviamente es en cuanto a la, a la que tenemos aquí, se me ve el nombre, a la adaptación, la sobreproducción a la adaptación y la selección natural y la lucha por la existencia, ¿no? Que obviamente es en cuanto a la adaptación misma. Y de ahí pues vamos a hablar un poco de los pinzones de Darwin, que recuerden que él a través de los pinzones hizo todo el estudio. ¿Y dónde fue el estudio? Pues en las Islas Galápagos. Recuerden que en la historia que les contaba, pues él estudió medicina, ¿no? Y después dijo, esto no es lo mío y se fue de viaje en un barco por 5 años. Y ese viaje, pues obviamente recolectó todo, fue estudiando todo de las Islas Galápagos para hacer sus estudios. Y también existían críticas al darwinismo. Por ejemplo, ¿qué decían en este caso en cuanto a las críticas al darwinismo? Mencionaban que estas teorías eran no del todo aceptadas, ¿no? Sobre el origen de las especies, porque tenían preguntas que él no podía responder. Por ejemplo, de cómo se genera esto de la variabilidad en las poblaciones de una determinada especie. Cómo pasaban los caracteres de los progenitores a los descendientes. Y fue pues hasta que él falleció y no pudo, en este caso, él contestar esas preguntas. Entonces, por eso hubo un poco de críticas a esto del darwinismo. Pero en 1865 fue que aparecieron o fue que salieron a la luz pues los trabajos de Mendel. Mendel pues hizo todos los estudios en cuanto a genética, en cuanto al ADN, en cuanto a los caracteres, a los progenitores, a los descendientes. Y de ahí, mediante esos estudios, mediante esos trabajos de Mendel, Darwin se pudo decir que ahí sí ya la teoría de Darwin tuvo absolutamente todas las respuestas a las preguntas que generaron crítica en ese entonces. Obviamente Darwin ya no pudo dar respuesta, pero sí el neodarwinismo, que ya luego vamos a ver el neodarwinismo en el cual ellos dieron respuestas a a todas las preguntas que tenía en este caso Darwin, ¿no? Listo, entonces ahí sí Darwin, pues mediante el neodarwinismo, pudo, em, pudo responder pues todas estas preguntas que realizaban en este caso sobre las críticas y después sí, que sí fueron respondidas. Gracias, como menciono, a las teorías de Mendel, que él pues fue el que investigó absolutamente todo de género, que pues ya vamos a ver más adelante. Listo. Entonces. Claro, Se acaba. en cuanto a las críticas del darwinismo, ¿no? Claro, no claro. Y vamos pues con la teoría neodarwinista, que aquí es lo que menciono, que tomaron como base la teoría de Darwin y dieron soluciones a los puntos para los que él no tuvo explicación. ¿Cuáles eran los puntos? Pues la variabilidad, la herencia, todo esto pues ampliaron en este caso la teoría, ¿no? De Darwin y dieron esta explicación, ¿no? Listo. Preguntas. No, dice,
Ya listo. Si no hay preguntas, entonces yo les pregunto, ¿cuáles eran las variabilidades de la teoría de Darwin? ¿O cuáles eran los tres puntos que Darwin decía? ¿Cuáles eran los tres puntos? Variación, Variación, Ah, sobre reproducción, ya, Selección lucha natural. lucha por por la la existencia. existencia ya ven, más o menos si han estado atentos. de ley. No, sí dicen. A ver, tengo a David, tengo a Josecito que por ahí está, ¿no? Sí, Lice. Ya, y Moni, ¿cuál nos dijo Moni? No me acuerdo, no le escucho. Ya, a ver, tengo participación. David, ¿cuál es tu apellido? Vallejo. David Vallejo. José Guzmán. Espérenme, me hacen acuerdo, verán que yo anoto, pero ya se me pierde la hoja. Hasta aquí ya les diré. Ya, listo. Ya entonces, pues nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Ya les voy a colocar No hay deberes. las diapositivas y todo. Deberes y hay, ya les voy a decir ahorita. Ya, locos. Ya, a ver. De deber, ustedes van a explicar, o bueno, mejor les mando ya, porque sí, 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 les voy a mandar En en- el grupo dicen. Ay, les voy a mandar pues por WhatsApp el video, la guía de estudios y el deber. sí, sí, dicen sí. Ya, listo, Por chicos. favor. Entonces, pues nos vemos en química. Mientras tanto, vayan ya ahora sí a desayunar, que yo también voy a hacer eso. Y nos vemos en química. Que Li- Licenciada, por Aprovecho, me favor, yo voy, le voy a pedir un dicen. favor. Me iba a Gracias, subir Lice. mis Chao. deberes por WhatsApp. Chao. Moni, dime. Esta licenciada, yo les voy a decir que por favor yo esta tarea voy a subir por WhatsApp por la situación que, como comentaba, que lo que pasa que con de mi esposo, Ah, entonces como ya. él ya está, o sea, ya le dio o sea, ya se dio la cirugía, entonces sí necesito un cuidado y no sé por qué tiempo. Entonces el licenciado Alex me dijo que me iba a tratar de pasar al virtual y que mientras tanto le pasa el deber por WhatsApp. Ya, Moni, no hay problema. Me mandas nomás los deberes, pues obviamente por WhatsApp y de ahí yo te revisaría y ya te colocaría la nota. Igual con todo también te registraría a ti el deber. Ya, por favor, Lice, y por fin, parece que yo no tengo su número. ¿Me podría regalar el número? A ver, 09 Ya. 96 74 48 39. Ya. Sí, 09 0996 96. 74 48 39. Ajá, sí, Andrea. Ya, Liz. Mentiras. Biología. Sí, Moni. Ya. Ya, Biología. listo, por favor. Ya, listo, con gusto, no hay problema, me mandas nomás. Ya, Y el resto ya, gracias. también, espero sus deberes, verán. Si no, ya no. Gracias, Lice. Ya, hasta luego con todos. Gracias, dicen. A ustedes, gracias.